Unos datos interesantes dio el INDEC hoy, ¿no? Dio a conocer los valores de las distintas canastas, la canasta básica, la canasta familiar. Belén nos va a contar un poco de un panorama y lo lejos que nos queda para algunos ingresos, ¿no? Sí, lo lejos que queda, además, bueno, conociendo también los datos de inflación que se dieron la semana pasada. Estos son datos muy interesantes y muy esperados también porque hablan de la evolución de los alimentos. Se miden dos canastas, una que tiene que ver con los servicios, que es la canasta total, y otra que es la alimentaria, que ahí básicamente tiene en cuenta los bienes de primera necesidad. Lo que bueno, acá estamos viendo, por ejemplo, la canasta básica total, que es de individual, ¿no? Esta es la que tiene en cuenta tanto los bienes como los servicios, 24.643 pesos, estamos hablando de solamente una persona, por eso individual. Pero bueno, si pasamos a lo que es la canasta básica familiar, que se toma una familia tipo, ¿no? 4 integrantes, 2 adultos, 2 menores por lo general, 76.146. ¿Qué quiere decir esto? Que para no estar bajo la línea de la pobreza, hoy una familia necesita un ingreso de 76.146 pesos, o sea, casi 80.000 pesos. ¿Eso incluye alquiler? Digo, pregunto, pues si eso incluye alquiler no te alcanza para nada, ¿no? Esto incluye servicios, pero o sea, no está contabilizado el alquiler. Una familia tipo, un matrimonio con 2 hijos, que tiene que pagar un alquiler con 76.000 pesos no llega, no. Es irreal el número. No, por eso, o sea, son datos genéricos, ¿no? y promedios, pero bueno, si tenemos en cuenta que el salario básico, digamos, el mínimo está en 33.000 pesos, digamos que tampoco con 2 salarios mínimos o con 2 salarios y algún plan social, en algún caso, tampoco estaría cubierto. Bueno, ese es en el caso de la canasta básica total, que, como te decía, mide los servicios y el precio de los alimentos. En el caso de, esto es canasta básica total, familia tipo, y esto es para no caer en la indigencia, ¿no? O sea, 32.963 pesos es como lo básico para no caer en la indigencia. Son, bueno, los datos, como decía, que publicó el INDEC recién esta tarde. Hay 5 millones de personas en Argentina y un poco más que no alcanzan esos ingresos y están en situación de indigencia. Claro. Es muchísimo. Es un número muy importante. Bueno, o sea, también pensar, bueno, hace ratito hablabas de la escolaridad, ¿no? Y cómo también estas situaciones de marginalidad muchas veces también sacan a los niños de la escuela. Y bueno, y finalmente el dato interanual, si comparamos los últimos 12 meses, el incremento fue de 40,5%. De la canasta básica. De la canasta bueno, estuvo básica. debajo de la inflación, ¿no? En sí, el interanual. Lo que plantean desde el INDEC es que está por debajo de la inflación, porque se toman muchos productos de precios cuidados, que ahí sí quizás se logra una reducción en los valores. Pero bueno, o sea, no deja de ser un número importante, teniendo en cuenta que no todas las paritarias han crecido al nivel de la inflación o incluso han superado el 40%. Ni hablar del cuentapropista, ¿no? El autónomo, el monotributista, esos que están fuera de todo tipo de alcanzar ese número. Bueno, excelente, Belén. Vamos a hablar un poco de economía. Hoy el dólar pasó los 210 pesos, acá la bolsa sube el riesgo país. Todo eso está relacionado con el enfriamiento que hay respecto a un posible acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. De esto vamos a hablar con Gustavo Nefa, que es economista y tiene la amabilidad de charlar con nosotros. Gustavo, buenas noches, gracias por atendernos. Buenas noches, ¿qué tal, Daniel? Gracias por llamarme. No, por favor. El gusto es nuestro para preguntarte, ¿no? ¿Tiene un techo, tiene un límite esta escalada del dólar blue, de los dólares financieros, del riesgo país? ¿O vamos a estar así hasta que el gobierno muestre un acuerdo posible con el Fondo Monetario Internacional? Mira, te diría que no es requisito necesario, pero no es suficiente. Vamos a tener que hacer muchos otros deberes como para poder reducir la brecha cambiaria. Cuando hablamos de brecha cambiaria en la economía, hablamos de la diferencia del dólar en la calle con el dólar que quiere el gobierno. El gobierno tiene un cepo, un ultra cepo, que viene del gobierno anterior incluso, que obviamente habilita para que maneje el tipo de cambio a su antojo. Esto lo hizo hasta las elecciones, lo sigue manteniendo, pero hay una brecha del 100%. Ahora, vos me preguntás hasta dónde lo puedes llevar. La brecha puede seguir ampliándose. De hecho, estuvo más arriba, ya fue en octubre del año pasado. Pero esta brecha del 100% imposibilita muchos funcionamientos normales de la economía. Desde un inversor que trae sus dólares y los tiene que cambiar
para, no sé, invertir desde el exportador que recibe un tipo de cambio totalmente subvaluado, es el dólar, ni hablar, el dólar oficial, y ni hablar con las retenciones a las exportaciones. Esta es una economía ochentosa, esta es una economía trabada, es una economía llena de regulaciones. El gobierno tiene escasez de dólares en el Banco Central, ya se han evaporado, hace uso de un montón de herramientas demasiado conocidas y demasiado peligrosas como para no pensar que algo peor puede llegar a pasar también. Empezando por el tema de la inflación y obviamente de cuánto tiene que subir el tipo de cambio o cuánto debería tener de tipo de cambio oficial Argentina como para reducir esta brecha cambiaria. Gustavo, Argentina tiene, ayer estuvo reunido por Santiago Cafiero con el secretario de Estado de los Estados Unidos, le pidió apoyo y el propio gobierno de Joe Biden le dijo: apoyo van a tener, pero muestren un plan económico. Recién hablamos con un legislador, Maximiliano Ferraro, sobre el rol de la oposición. Dice: nosotros podemos acordar y apoyar en el Congreso, pero no tenemos un plan económico. La carencia de un plan económico, de una hoja de ruta, por lo menos visible, que sepan los mercados, que sepan los actores de la economía hacia dónde vamos, es imprescindible. Vos recién hablabas de deberes. ¿Ese es uno de los deberes importantes? Obvio, Guzmán se comprometió a enviar al gobierno un plan plurianual de metas que iba a ser la base de la carta de intención que le tenemos que presentar al FMI, como cualquier país que tiene que o bien pedirle plata al FMI o bien reestructurar la plata que ya le pidió y que tiene que devolver. Eso no ocurrió, no pasó. La legislatura, digamos, todavía está esperando esto, pero porque está retrasado, es decir, hay inconvenientes en el medio y básicamente esto se trata de un apoyo político. Así como Macri tuvo un apoyo político inusitado, impensado, inimaginado por el tamaño del préstamo que recibió Argentina, 57.000 millones, de los cuales usó un poco más de 44.000. También hoy vemos la falta de apoyo político de parte de Estados Unidos, 16,5% de los votos del FMI, pero también de otras naciones que se han puesto bastante duras. China apoya, pero Japón es de la ala dura, Alemania es de la ala dura y Holanda, más dura todavía, fue en Europa de los que más duro estaba con los países periféricos, ¿sí? De los PIGS, cuando tuvieron que enfrentar los problemas de deuda en 2011-2012. Bueno, estos 5 países reúnen el 40% de los votos. Con esos 5 países en el bolsillo, Argentina podría acceder a reestructurar la deuda como quiere y con pocos, digamos, condicionantes. Pero obviamente que los condicionantes están, sabemos cómo funciona esto, ¿sí? Uno escucha al presidente y parece que se cayó del catre pensando que no nos iban a pedir nada. El FMI funciona así, porque es casi un socio a mediano plazo. Al FMI no se le defoltea, se le puede patear para adelante, pero no se le defoltea. Por eso Argentina está teniendo paridad de los bonos de entre 27, 28 dólares y 35, una cosa horrible, la peor reestructuración de los últimos 20 años, ¿sí? En septiembre salieron a 53 dólares, en septiembre del 2020 salieron a 53 dólares, 54 dólares, los bonos se derrumbaron, fue la peor reestructuración. Argentina perdió la fe en sí misma. No es que los inversores extranjeros han perdido la fe en Argentina, que ya venían perdiendo desde el año 2018, cuando arrancó la carrera devaluatoria de Argentina y tuvimos que acceder al FMI. Gustavo, Han perdido la fe en sí mismos de que pueden hacer esos cambios. Claro. ¿Y qué crees que fue lo que pasó desde ese momento? Bueno, obviamente veníamos del contexto de las elecciones, ahí Alberto Fernández quiso dar un mensaje generando confianza, dijo que iba a mandar el plan plurianual en el marco de la negociación con el Fondo Monetario Internacional y hubo como un amesetamiento. ¿Crees que pasó algo y tiene que ver con esto que vos decís de buscar el apoyo político que resulta definitivo o hay alguna otra cuestión de fondo? Mirá, con el FMI las negociaciones en torno a la deuda arrancaron hace más de un año y medio, ¿sí? Poco y nada se ha avanzado. Sí sabemos lo que quiere el FMI, sabemos lo que Argentina no quiere, y obviamente ahí está el juego en el cual, digamos, las dos partes tienen para perder y las dos partes tienen para ganar, en el caso de un quiebre y default o en el caso de un arreglo. Es un acuerdo de conveniencia. Los dos están con ganas de acordar, pero no pueden salirse de sus respectivas ideologías. Se ha visto al FMI ir por el lado más heterodoxo, de hecho su explicación sobre la inflación y otros temas que antes eran más monetaristas, hoy es más heterodoxo sobre las causas del origen de la inflación,
pero también se ha visto poca resignación de Argentina respecto a los ajustes que quiere hacer. Si uno mira la senda fiscal, ¿sí?, ese sendero que propuso Guzmán, recién en el año 2027, Argentina equilibra su casa, sus ingresos en relación a los gastos. O sea, yo te digo, si de acá al 2027 seguís gastando más de lo que te ingresa, en algún lado implosionás. Bueno, Argentina propone eso. Claro, ¿y cuál sería? Porque yo también a lo que estamos acá digo, asusta el ajuste, ¿no? haya equilibrio fiscal. Claro, pero ¿cómo lograrlo? Porque realmente, o sea, hay que hacer un ajuste y es compleja la situación de Argentina porque lo que venimos diciendo, ¿de dónde se puede ajustar, no? Estamos en una situación difícil económicamente. Ninguna solución es sin dolor a partir de ahora. Que quede claro que Argentina no está en condiciones de seguir rifando su futuro, tomando deuda, vaciando el Banco Central, emitiendo, pensando que no hay consecuencias. Es muy peligrosa la hiperinflación, ya lo hemos visto en muchos años en Argentina, 89 y anteriormente también. Y es muy peligroso, digamos, el sendero que puede llegar a tomar Argentina en caso de ser el sendero que pueda llevar a un descalabro en materia de precios. Lo único que pasa en este momento es que Argentina no quiere realizar esos cambios. Ahora, si vos me preguntás si lo tiene que hacer ahora, no. Los cambios se hacen en época de vacas gordas, no en época de vacas flacas. Y las épocas de vacas flacas han llegado para instalarse por un tiempo largo, con lo cual las soluciones, al querer ajustar, obviamente siempre son dolorosas cuando la economía está en un desequilibrio macroeconómico importante. Ahora, si vos me decís, no, pero el año pasado crecimos 10%, me sorprendió gratamente el crecimiento del 10%, Gustavo. pero también tuvimos la ayuda de los precios internacionales de la soja, recordá, $650 allá por abril o mayo, y algunos otros temas de recuperación por la liberalización de muchas trabas que tenía la economía debido a la pandemia. Gustavo, la última. Y ustedes que siguen el minuto a minuto de esta situación, ¿qué probabilidades ven de que el gobierno o Guzmán accedan a la demanda del FMI? Además, si tiene herramientas para hacerlo, ¿o es cero? Guzmán seguramente lo quiere hacer. El problema es quién está detrás, que no los quiere hacer. Es un tema político. Recaemos 100% en la supeditación de la economía a la política, nuevamente, cuando en realidad tenemos que empezar a pensar al revés. Alguien tiene que decirle que no se puede, alguien tiene que decirle al presidente que está equivocado. Hay temas que hay que corregir. El Banco Central se quedó sin reservas, esto es muy peligroso. Y si Guzmán piensa acertadamente acumular entre 3.000 y 4.000 millones de dólares todos los años, que nos diga cómo. Los aranceles a las exportaciones de soja están por arriba del 30%. Hay una distorsión del 100% entre lo que exportás y el dólar que podés vender en la calle. O sea, ¿quién se va a animar a exportar? Porque hay un tema, esa originación de dólares va a ser porque nos lo van a prestar. No, va a ser porque nosotros vamos a exportar. La única fuente genuina de originación de las divisas para la Argentina a partir de ahora son las exportaciones, no los préstamos, ¿sí? El FMI podrá darnos lo que vence, que en realidad es técnicamente lo que está proponiendo el gobierno. A medida que venza nos lo dan en un plan a 10 años. Pero eso es una sutileza. Básicamente la originación tiene que ser de una fuente genuina, para no endeudarnos tampoco. Gustavo Nefa, economista, pasó por el canal de la ciudad. Gracias, Gustavo, un placer tenerte. Gracias a ustedes. Fuerte abrazo.